espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Grandes maravillas ha hecho en mí. Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios. Él es poderoso. Bueno, saludar a todo el mundo, darles las gracias por ir al evento como siempre y les agradezco su interés. Yo estoy bien, aburrido pero bien aquí en el hospital en Winchester, que se llama, qué sé yo, y aquí me dan terapia, se llama West Gables, pero no tiene que venir aquí porque aquí no hay espacio para la visita, pero les agradezco mucho, como dije, de que estén en la peña para mantener en alto nuestro ideal del Padre Varela. Estoy aprovechando y leer el libro de los Macallan, Torchbearer from Cuba, el portaantorcha de Cuba, que es un libro magnífico. Así que yo estoy en el espíritu de aprender del Padre Varela todavía aquí en el hospital. ¿Ok? Bueno, te había prendido el teléfono para que escuche, para que no se aburra por la próxima hora. ¿Cómo? Que te quedes en el teléfono para que escuches. Sí, está bien. Bueno, yo no sé qué más decirles. Bueno, nada, tranquilo. Bueno. Recupérate pronto, ¿ok? Terminé. Bueno. Bueno, Francisco, te deseamos todo lo mejor y que te recuperes pronto, y en cuanto tú salgas del hospital, llámame al teléfono mío de Pedro. Sí, la semana que viene probablemente ya se fuera. Ok, bueno, muchísimas gracias. Ok, bye bye. Esta es la peña número 304. Un saludo y una cordial bienvenida en nombre de la Fundación Padre Félix Varela. Vamos a hacer la invocación. Yo le pediría a cualquiera de las dos hermanas Gómez Cortés que haga la invitación y que tome en consideración la guerra esa tan triste y la valentía del pueblo luchando contra los rusos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor, porque nos has reunido una vez más. Te damos gracias porque se va a hablar de tu fiel servidor, Félix Varela. Te damos gracias porque nuestro presidente está vivo y te pedimos que lo ayudes para que se recupere muy pronto. Te pedimos desde el fondo de nuestro corazón por Ucrania, por Polonia, por todos los países del mundo que están ahora envueltos en una verdadera guerra, de una orden espiritual, porque es el mal contra el bien. Te pedimos que nos bendigas a todos y que por favor que esto no siga escalando una tercera guerra mundial. Sobre todo te lo pedimos a través de la intercesión de la Virgen María, nuestra advocación de la Virgen de Fátima, que pidió que todos rezáramos para evitar otra guerra, que rezáramos el rosario. Te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, con la presencia de los asiduos que vienen, me parece que repetir el formato de las peñas es perder el tiempo, pero de todas maneras, como sabemos, el ponente desarrolla un tema en un periodo de alrededor de 20 minutos. Cuando él termina se le hacen preguntas relacionadas con el tema, y cuando él finaliza se hace un breve receso para hacer unos anuncios, y posteriormente comienza la parte más interesante, que son las preguntas y respuestas sobre el tema desarrollado. El tema que se va a tratar hoy es las cartas al Pidio del Padre Félix Varela. El ponente es Germán Miret. Nació en La Habana, estudió 9 años en el Colegio de La Salle del Vedado, se graduó en la promoción de 1959, fue miembro de la Acción Católica Cubana, cooperó con el Directorio Revolucionario Estudiantil hasta su salida de Cuba en 1962. Vivió 8 años en Nueva York y lleva 52 en Miami. Está casado hace 58 años, tiene 2 hijos, 2 nietos ya mayores.
Se dedicó al comercio, viajando durante muchos años extensamente por Italia por motivo de su negocio. Actualmente está jubilado. Fue coordinador diocesano del Movimiento Cursillos de Cristiandad, presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos de La Salle, subdirector de la revista Ideal por más de 25 años. Ha editado 2 biografías de hermanos de La Salle. Cooperó con el doctor Juan Clark en su libro Castro Revolution, de 1300 páginas, lo publicó después de la muerte del profesor Clark. Es el libro más completo que existe en inglés sobre la Revolución Cubana. Escribió el libro Viva Cuba Libre y Viva Cristo Rey, Mártires de la Iglesia y de la Patria, donde relata la vida de 50 jóvenes católicos que murieron combatiendo a la tiranía castrista. Fue presidente de la Fundación Padre Félix Varela, del actualmente secretario, y está a cargo del programa La Cuba que Perdura, que la Fundación Félix Varela transmite semanalmente por Radio República, Radio Martí y La Poderosa. Es miembro del grupo asesor del Directorio Democrático de Cuba. Y sin demás, lo dejamos en el uso de la palabra. Bueno, buenos días y muchas gracias por permitirme tratar el tema tan importante y tan desconocido, creo yo, sobre las cartas del Elpidio. La primera pregunta que nos hacemos es ¿quién era Elpidio? ¿A quién estaban dirigidas las cartas? Un historiador, Raimundo Lazo, decía que podía ser José de la Luz y Caballero o tal vez José María Casal, que eran antiguos discípulos del padre Félix Varela. Yo personalmente no creo que sea Luz y Caballero, porque en una de las cartas Elpidio menciona a Luz y Caballero como tercera persona, por lo tanto yo lo saco. Tal vez sería José María Casal, pero en realidad se ve claramente que las cartas están dirigidas a la juventud cubana. A la juventud cubana, claro, en ese momento, en su tiempo. Elpidio en griego significa el que tiene esperanza. También más extensamente quiere decir el que espera con fe. Del padre Varela se puede decir que tenía 3 ideales en su vida, 3 nortes que lo guiaban: el amor a Dios, el amor a la patria y el amor a la juventud. Y en las cartas de Elpidio, él vuelca ese amor en una sola obra, que tituló Cartas a Elpidio sobre la impiedad, la superstición y el fanatismo en sus relaciones con la sociedad. La intención del padre Varela, repito, no hay duda, que era preparar a la juventud cubana para el futuro, educarla para cuando les llegara el momento de coger las riendas del gobierno en una patria que ya él soñaba libre y autogobernada. En la introducción que hizo nuestro queridísimo amigo, nunca olvidado, siempre admirado, Rogelio de la Torre, en el libro de Cartas Elpidio, que se imprimió por la editorial cubana, Rogelio escribe que sobre los jóvenes cubanos de hoy puede recaer también la tarea de construir una nueva patria, y las directrices que para ello da el padre Varela en las cartas Elpidio, como están basadas en verdades eternas, son aplicables a todos los tiempos. Las cartas Elpidio constan de 2 tomos. El primero, dedicado a la impiedad, lo escribió en 1835 en Nueva York, con 6 capítulos que él llama cartas. En 1838 publicó el segundo tomo, que consta de 5 cartas y las dedica a la superstición. Él pensaba publicar un tercer tomo sobre el fanatismo, pero no lo hizo. Y según su primer biógrafo... Miren, por favor, ¿la esposa de Saldívar va a desayunar? Bueno, Sí. Sí. Sí, ok, perfecto, gracias. Según el primer biógrafo de Varela, que se llamaba José Ignacio Rodríguez, vivió en los años 1800, mediados de los 800, tal vez ni siquiera llegó a escribir el tercer tomo sobre el fanatismo. Del prólogo del primer libro, que está dedicado a la impiedad, tomo algunas ideas que él explica en su obra. Y yo voy a leer muchas partes del libro, porque en realidad me pareció a mí que era más importante utilizar las propias palabras del padre Félix Varela
que estar yo analizando las palabras. Y él escribe: las cartas de Elpidio no contienen una defensa de la religión, aunque por incidencia se prueban en ella algunos de sus dogmas. En realidad él sí empuja por la Iglesia Católica continuamente en las cartas. Sigue él: mi objetivo solo ha sido, como anuncia el título, considerar la impiedad, la superstición y el fanatismo en sus relaciones con el bienestar de los hombres. No creo haber ofendido a ninguna persona determinada, pero no ha sido posible prescindir de dar algunos palos a ciertas clases. Quisiera que hubieran sido más flojos los palos, pero estoy hecho para dar recio y se me va la mano. Y de que dio recio porque en realidad no tuvo pelos en la lengua. En las cartas de Elpidio, él critica todas las lacras de su época, vinieran de donde vinieran. Todo el que no tuviera virtud, él lo criticaba. En el prólogo sigue él: puede decirse que cada tomito, él le dice tomito a los libros, él utiliza mucho el diminutivo y frases cariñosas así de ese tipo. En cada tomito he creído conveniente presentarlos como partes de una sola obra, por la relación que tienen entre sí. Como mi objeto no es exasperar, no quiere molestar, sino advertir, quedarán inéditos el segundo y tercer tomo si por desgracia no tiene buena acogida el primero. Y este deberá entonces considerarse como una obra separada. Preveo que este avechucho puede acarrearme a algunos enemigos, pero ya es familia cuyo trato me he habituado, pues hace tiempo que estoy como el yunque, siempre bajo el martillo. Vivo, sin embargo, muy tranquilo. Más adelante, en ese mismo prólogo, el prólogo son 2 páginas nada más, la insensible impiedad, la sombría superstición y el cruel fanatismo por diversos caminos van a un mismo fin, que es la destrucción del género humano. Y añade que esos monstruos han sido objeto de sus observaciones, que ha notado sus efectos y descubierto los medios que emplean. Y termina diciéndole a Elpidio que bien se echa de ver que estas tristísimas meditaciones deben haber llenado mi alma de amargura. Y como la amistad es el bálsamo del desconsuelo y la comunicación de ideas el alivio de las almas sensibles, permíteme que deposite en la tuya los sentimientos de la mía, y que en una serie de cartas te manifieste los resultados de mi investigación. Y firma simplemente F.B. Ahora yo me pregunto, ¿cómo se sentiría el padre Varela al escribir estas cartas cuando se describe sus meditaciones como tristísimas y su alma llena de amargura? Esto lo escribe teniendo él entre los 47 y los 50 años. Acuérdense que uno lo hizo en el 35, en el 1835, el otro en 1838. Bueno, decía yo que me preguntaba cómo se sentiría el padre Félix Varela cuando él habla de que sus meditaciones son tristísimas y el alma llena de amargura. Y esto lo está escribiendo él ya con 47, entre los 47 y los 50 años de edad. Atrás, en su historial personal, tiene el haber educado a la juventud cubana en el seminario San Carlos y San Ambrosio en La Habana, haber servido a Cuba en las Cortes de España, sirviendo a Cuba, el haber escrito 7 ejemplares de lo que llamó El Habanero, y en el que demandó con toda claridad que Cuba tenía que ser tan independiente en política como lo es en geografía. También en su historial, en ese momento, tiene el haber fundado, junto con José Antonio Saco, el Mensajero Semanal en Nueva York, un periódico que ellos fundaron, y cooperado con la revista bimestre cubana de la Sociedad Económica de Amigos del País en Cuba. Se mandaba los artículos para allá. En el momento que escribe las cartas, hacía tiempo que no escribía sobre Cuba. Tal vez se lo impedía la dedicación que en esos años, en ese intervalo, tuvo a su trabajo pastoral como sacerdote y a sus obras de caridad en la ciudad de Nueva York, donde era querido y reverenciado por todo el mundo, por los católicos, por supuesto, pero a la vez era respetado y tal vez hasta admirado por los pastores protestantes con los que él tenía muchos debates. Pero a pesar de que en estos años no escribía sobre Cuba, su alma no sale de Cuba, no se le escapa de su pensamiento. Ahora, el tiempo pasa y él siente que no ha hecho suficiente. Y por eso decide escribir otra vez,
estas cartas en las que aspira a guiar a la juventud cubana por el camino recto una vez que alcance lo que él por tantos años ha soñado, ¿no? Que los cubanos se gobiernen a sí mismos, y prevé, como dije antes, que son esos jóvenes a los que él se dirige los que tomarán las riendas del poder eventualmente. Al final del primer tomo, él explica otra razón que lo impulsa a escribir estas cartas. Cuando escribe: fórmase ya en el horizonte de mi vida la infausta nube de la ancianidad, y allá a lo lejos se divisan los lúgubres confines del imperio de la muerte. La naturaleza en sus imprescriptibles leyes me anuncia decadencia, y el Dios de bondad me advierte que va llegando el término de préstamo que me hizo de la vida. En estos párrafos se nota un pesimismo tremendo, hablando de su salud. Él no sabe que todavía le quedan 15 años de vida, y sin embargo ya le está sintiendo la muerte cerca. Yo no voy a repasar en detalle cada carta porque se necesitarían días para hacer esto, ¿no? Pero a mí me interesa estudiar sobre todo el sentimiento, cuál era el interior del padre Félix Varela en esos momentos. En el primer tomo, que dedica a la impiedad, que consta de 6 cartas, como dije, después del prólogo entra de lleno en lo que llama el monstruo de la impiedad, que él identifica con los que se llaman ateos, pero lo extiende a todo aquel que hace el mal, a los pecadores, ya sean en política, el clero, él critica mucho el clero, y a la sociedad en general, al gobierno ni digamos. Varela defiende la creencia de un ser superior, en un Dios, y argumenta que debieran ellos, los impíos, emplear su tiempo en disfrutar lo más posible. Si todo termina en esta vida, ¿por qué arruinarle la felicidad del que tiene fe? Trata de ser feliz tú y deja a los demás tranquilos. ¿Por qué tanto empeño en convencer a los hombres de que están errados en sus ideas de Dios? La felicidad en todo caso es un término relativo, y si el piadoso la encuentra en la piedad, ¿por qué privarle de ella? Esta primera carta la termina aconsejando: tú, piadoso Elpidio, sé feliz. En la segunda carta sobre la impiedad trata más de cerca la educación política, cuando dice que la impiedad destruye la confianza de los pueblos y sirve de apoyo al despotismo. Critica a los clérigos y militares que no son virtuosos y asegura que un pueblo virtuoso es imposible que se erija un tirano. Asegura que el cristianismo es irreconciliable con la tiranía y que toda sociedad verdaderamente cristiana es verdaderamente libre, y que la libertad nada teme cuando la virtud está segura y el poder se ejerce con aprobación y sin obstáculos, cuando la justicia, no la perversidad, guía a los que mandan. El padre Varela cita a Santo Tomás, y tenemos que situarnos en la mentalidad de sus épocas, ¿no? Y traerlas a nuestros tiempos, cuando dice que el reino es el mejor de los gobiernos si no se corrompe. El reino es el gobierno. Mas por la gran potestad que se concede al rey es fácil que degenere en tiranía, a menos que no tenga una perfecta virtud el individuo a quien se concede este gran poder. Eso me recuerda la frase de Lord Acton, el historiador católico inglés, ¿no? Que dice que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. En otro punto escribe: siempre he concluido que el cristianismo y la libertad son inseparables, y que ésta, cuando se halla perseguida, solo encuentra refugio en los templos del Dios de los cristianos. Y tiene una frase en esta carta también que vale la pena mencionar, y dice que el impío es hombre del momento, mas el justo es hombre de la eternidad. Más adelante trata sobre las causas de la impiedad y dice que puede tener 2 orígenes, en el corazón o en el entendimiento. En el corazón, cuando consideran los remordimientos como fantasías, y en el entendimiento, cuando se analiza la religión como una ciencia. Escribe Varela: la verdadera religión no admite duda o disputa alguna, pues si no se cree en Dios no hay que hablar de religión, y si se cree en Dios no hay que hablar de dudas. Siempre he dicho que los infieles que no son ateos son unos tontos y los ateos son unos brutos. Él tenía esa forma también clara de hablar. En la cuarta carta sobre la impiedad habla de la extensión de la impiedad y el modo de tratar a los impíos, sobre todo con caridad.
pero con firmeza. Siempre hay que defender la verdad y es un acto de justicia el ilustrar al ignorante. Mas esto debe hacerse conforme a los dictámenes de la prudencia, pues no debemos echar margaritas a los puercos. Yo sé perfectamente que muchos de los que me tratan con respeto y a quienes yo trato del mismo modo, si oyeran decir que me había muerto, dirían que había un diablo menos sobre la tierra. Pero también estoy seguro que esos mismos nunca se permitirán insultarme. Y añade el padre Varela, mientras no consigan los pueblos este hábito de respeto, jamás podrán imitar a los Estados Unidos del norte de América, sea cual fuere el sistema de gobierno. La quinta carta menciona las quejas justas e injustas de los impíos, aclarando que los impíos se quejan con razón del maltrato que reciben, pero también que tengan ellos en consideración el maltrato que le dan a los piadosos. La última carta del primer tomo sobre la impiedad aborda el tema del furor de la impiedad. Y en ella habla de los mártires de la iglesia, o sea, los que no tienen piedad, los faltos de virtud, atacan a la iglesia. Y en ella habla de los mártires de la iglesia. Y le causa tanto dolor que le pide perdón al Elpidio si por desgracia deja hablar al hombre cuando solo quiere que hable el sacerdote. Y dice él, la iglesia de Dios ha extinguido siempre el fuego de las persecuciones con la sangre de sus hijos. Y añade, permitidme, ilustres mártires del cristianismo, que yo también me atreva a elogiaros, no para agregar cosa alguna a vuestra gloria, sino para excitar en mi alma las dulces emociones que causa su recuerdo. Permitidme que celebre vuestra inaudita victoria ganada con la muerte. Ya al final de esta carta, en el primer tomo, le escribe a Elpidio, para concluir tengo una súplica que hacerte. Él escribe en esa forma personal, todas las cartas son de tú y mi querido Elpidio, etc. No ignoras que si circunstancias inevitables me separan para siempre de mi patria, sabes también que la juventud, a quien consagré en otro tiempo mis desvelos, me conserva en su memoria. Y dícenme que la naciente no oye con indiferencia mi nombre. Te encargo pues que seas el órgano de mis sentimientos. Diles a ellos que son la dulce esperanza de la patria y que no hay patria sin virtud, ni virtud con impiedad. Sigue después diciendo, pienso mandarte otra serie de cartas sobre la superstición y el fanatismo, si el cielo me conserva la salud que disfruto, pues aún me hallo a los 48 años de mi edad, más fuerte que los de 20. Ahorita se sentía que estaba muriéndose, ahora se siente mejor. Sin embargo, fórmase ya en el horizonte de mi vida la infausta nube de la ancianidad y allá a lo lejos se divisan los lúgubres confines del imperio de la muerte. La naturaleza en sus imprescriptibles leyes me anuncia la decadencia y el Dios de bondad, esto ya lo dije anteriormente, me advierte que va llegando el término del préstamo que me hizo de la vida. Y expresa su deseo de que al borde del sepulcro pueda proclamar su fe y hacer un voto fervoroso por la prosperidad de su patria. Y entonces termina este tomo simplemente diciendo, adiós, Elpidio, adiós. Recordemos que él había dicho que si por desgracia no tenía buena acogida el primer tomo que escribió, quedarían inéditos el segundo y el tercero. Y este primer tomo tuvo muy pobre acogida. No se vendía. Pasaron 3 años en los que el padre Félix Varela, además de sus obligaciones como sacerdote, tenía otras que él mismo se impuso con sus obras de caridad. Todos sabemos la cantidad de obras de caridad que él hizo allá en Nueva York y por eso era tan querido. Pero Luz y Caballero le escribe diciéndole que la gente esperaba con ansiedad del segundo tomo y basado en esta información se dedicó a escribir el segundo tomo sobre la superstición. Y esta vez lo hizo con 5 cartas y lo imprimió en 1838. Varela estimaba que la superstición consiste en adorar a un Dios que no existe o tributar un culto absurdo al verdadero Dios. Considera la superstición peor que la impiedad. Peor que la impiedad. O sea, él considera la superstición peor que la impiedad. Esta parte, la razón que él dice eso es porque
los que no tienen, la impiedad se manifiesta libremente y le hacen alarde de su impiedad, cuando los supersticiosos hacen alarde de religiosos cuando no lo son. Por eso es que él los estima peores que no tienen piedad. O sea, que la impiedad sería la no creencia. Pero él lo considera, la impiedad la cataloga como pecadores, los pecadores, entonces, o sea, la gente que no tiene virtud. Es más bien lo que él estima de la impiedad. Bueno, la segunda carta de este segundo tomo trata sobre cómo usa la política de la superstición. Los gobernantes hacen del poder un ídolo. El placer de mandar es una miseria humana. Y los buenos gobernantes son hombres justos que resisten y vencen esa tentación. Después trata sobre cómo debe impedirse la superstición. Y él escribe que con mucha paciencia, pero no con indiferencia. Inclusive ofrecerles amistad para que no se sientan mártires de su causa. La cuarta carta sobre el influjo de la superstición en los pueblos menciona a varios personajes falsos predicadores y los nombra a todos. Él habla de Lutero, de Calvino, de todos los que se separaron de la iglesia. Él le llamaba, a los protestantes les llamaba nuestros hermanos separados. Sí, desde entonces. Y se siguen llamando. Bueno, porque él fue el que... Es que las cartas de él tienen una actualidad. Sí, pero Estuvieran diciendo para ahora. el tema es que las cartas se conocen, extractos de ellas, las frases más conocidas, pero no cuesta trabajo leer libros hoy en día. Todo el mundo padece del mismo mal y yo padezco de ese mal. Y esto es muy grande. Y es muy profundo y muy repetitivo. Hay muchas partes que están repetidas. Y a él le encanta hacer historias sobre el tema que está tratando. De que si vino un señor a hablarme y a tratar de cogerme de atrás para adelante, cosas así. Él habla con términos, con experiencias personales de él. La cuarta carta sobre el influjo de la superstición en los pueblos menciona los falsos predicadores. Habla de un tal Cristo que llegó a Nueva York y decía que él era el Cristo y que había viajado con José de la Luz y Caballero en un barco desde Filadelfia a Nueva York. Y entonces cuando llegó José de la Luz y Caballero le contó que había conocido al famoso Cristo y se hizo famoso, salía en los periódicos y demás. Y había muchos casos de eso, ¿no? Que él los conoció a través de otras personas o él mismo. En esta última carta, vale la pena leer, y lo voy a leer, donde él habla de que no se va a ser ciudadano de ningún país. Dice, ¿acaso no hay un hombre más afecto que yo a este país, a los Estados Unidos, en el que he permanecido por tantos años, a pesar de haber corrido peligro mi vida en los primeros a causa del clima y de haber sufrido tantas infinitas privaciones por no saber el idioma? Caballero, a los pocos años él estaba debatiendo por escrito y en persona con los principales pastores protestantes de Nueva York de esa época. Dice, yo soy en el afecto un natural de este país, o sea, yo me siento americano, ¿no? Aunque no soy ciudadano, ni lo seré jamás, por haber formado una firme resolución de no serlo de país alguno de la tierra, desde que circunstancias que no ignoras me separaron de mi patria. No pienso volver a ella, a Cuba, pero creo deberla un tributo de cariño y de respeto, no uniéndome a otra alguna. Igual que Monseñor Bosch. Bueno, Monseñor Bosch y Monseñor Román aprendieron eso del padre Valle, del padre Varela. La última carta esta del segundo tomo trata de la tolerancia religiosa y comparte con su querido Elpidio diferentes instancias en las que se vio envuelto en debates o conversaciones con personas de otras religiones.
Ahora bien, por supuesto que el gobierno español no le interesaba que estas cartas se publicaran en Cuba, se conocieran en Cuba. Había muchos clérigos que tampoco le interesaba que estas cartas se conocieran, por lo que le pusieron mucho impedimento a la distribución de las cartas del Elpidio en La Habana. Y él mismo lo había anticipado cuando escribió que no ha sido posible prescindir de dar algunos palos y se le ha ido la mano. Él sabía que las cartas esas iban a sufrir de censura de parte del gobierno español. Ante esa oposición y las cartas del Elpidio que no se vendían, él interpretó como un desprecio de su obra. O sea, él no conocía, no sabía las verdaderas razones. También hay que darse cuenta de una cosa, él está escribiendo estas cartas ya a los 50 años de edad. El habanero lo había escrito cuando tenía 30 y tantos años. Las épocas habían cambiado. La mentalidad en Cuba inclusive había cambiado también. El gobernador Vives, que era gobernador en esa época, fue un hombre inteligente que aumentó el comercio, o sea, mejoró la vida un poco y ya los cubanos, fíjense que la historia de Cuba entre los años 20 y pico, 30 a 50 y pico, estoy hablando de 1800 por supuesto, no hay actividad ninguna el pueblo no se ha rebelado contra el gobierno español. Ya el padre Varela está casi se puede decir dirigiéndose a una juventud que no fue la que él educó, es otra época. Él le escribe una carta a José de la Luz y Caballero en junio de 1838, después de haberle mandado el segundo tomo. Dice: suplico a usted que me diga con franqueza por qué han sido tan mal recibidas mis cartas al Elpidio. ¿Es por la doctrina que contienen? ¿Es por el modo de presentarlas? ¿Es por mero odio tan inesperado en vez del aprecio con que me honraban mis paisanos? O sea, está pensando ya inclusive que lo odian. Dice: no sé cómo entender este negocio. Y yo honestamente no entiendo por qué tanto pesimismo. ¿Cómo puede él pensar que sus paisanos lo odiaban? Al año siguiente, en 1839, le escribe de nuevo a Luz y Caballero: estoy apuradísimo como usted no se figura. Y es justo castigo de mi tontería en meterme a escritor y lo que es más, a editor sin fondos. De veras que si hubiera de escribir el tercer tomito que debía tratar sobre el fanatismo, me bastaría observarme a mí mismo, pues yo soy el primer fanático, puesto que casi siempre me he lanzado a hacer el bien sin tener medios para ello. A los 4 meses o más de haber mandado mi obra a La Habana, nada sé de ella. Esto me hace creer que ha tenido mala suerte. Lo que el padre Varela creyó un desprecio a sus cartas fue un golpe muy duro para él. Él se sintió, se puede ver en las cartas, se sintió rechazado, decepcionado, desalentado, frustrado. Vaya, yo no sé cómo catalogar lo que él sentía, y personalmente leyendo estas cartas me parece que él estaba ya inclusive rayando con la depresión. La desilusión de él se puede apreciar en una de sus últimas cartas sobre este tema, a Luz y Caballero, donde dice: el desprecio con que han sido miradas mis cartas al Elpidio, que contienen mis ideas, mi carácter, y puedo decir que toda mi alma es un exponente del desprecio con que soy mirado. Las cartas del Elpidio, lógicamente, circularon muy poco en Cuba y cayeron en el olvido por más de 100 años. Hasta que en 1944, más de 100 años después, la Biblioteca de Autores Cubanos de la Universidad de La Habana lo publicó. Y se hubo que utilizar 2 tomos que tenía un historiador, había sido ex magistrado del Tribunal Supremo de Cuba, Federico Córdoba de Quesada. Tuvo que prestar los tomos de él para hacerlo. Todo esto son facsímiles, las cartas del Elpidio. Y bueno, lejos estaba Félix Varela de que en sus últimos años se sentía de esa manera en los últimos años,
que después de su muerte se le consideraran sus obras como esenciales en el desarrollo de la conciencia cubana y que su vida como cristiano fuera considerada la de un santo digno de los altares. Hasta ahí llego. Tengo otros temas que pudiera leer si quieren mientras desayunan. Hay este libro no está publicado. Este es la disertación para el doctorado de un sacerdote que yo conocí en Roma, que es una cosa interesante, porque él estaba preparándose para hacer su doctorado sobre una personalidad argentina, un argentino. El sacerdote es, no me acuerdo si era peruano, colombiano, y el rector de la universidad le dijo que por qué no cogía el tema del padre Varela en vez del santo argentino ese. Y la razón que él le dio, que el sacerdote ese le dio la encomienda de escribir su doctorado, de hacer su tesis sobre Félix Varela, era porque este sacerdote trabajó durante 30 años en el dicasterio de las causas de santos. Y él sabía, porque estaba en contacto con sus compañeros del dicasterio, aunque ya él no estaba en el dicasterio, él sabía que la causa del padre Félix Varela estaba sufriendo muchas, le rebatían muchos detalles a la vida del padre Félix Varela los historiadores del dicasterio de las causas de santos. Y él, como tenía experiencia, le dijo, coge la vida de Félix Varela. Y bueno, este es el producto, esto es una tesis de grado, que es increíble lo que escribió este hombre. Se pasó años, por supuesto, escribiendo esto, y encontró muchísima información que junto con la del padre Fidel Rodríguez, el padre Fidel Rodríguez encontró cantidad de información que no se conocía. Este sacerdote, que se llama José Walterio Gutiérrez Cenice, encontró también una cantidad de información tremenda. Tiene una cronografía de la vida del padre Félix Varela casi día por día. Una cosa increíble lo que tiene él. Y tiene todos los trabajos del padre Félix Varela catalogados. El trabajo que este hombre hizo fue fantástico. Yo me hice muy amigo de él y por esa razón es que... ¿Por qué no está publicado, hermano? Porque es una tesis de grado, no se publican, a no ser que él quiera publicarlo, pero ¿quién publica esto? ¿Cuánto le cuesta a él, un sacerdote pobre, publicar esto? ¿Comprende? Pero bueno, el hecho es que él tiene muchísima información muy buena sobre el padre Félix Varela. Deja ver si tengo algo aquí. Él al final no, a mediados del libro, porque el resto del libro son, ¿cómo se llama esto? Fuentes de información, datos. Aquí tiene, por ejemplo, la cronografía, no se ve muy bien, ¿no? Por orden cronológico, las obras que él escribió. Y yo, precisamente, para poder hablar con propiedad, busqué en toda esta cronología de los escritos del padre Félix Varela si había algún escrito sobre Cuba entre 1838 y 1853, cuando él murió. No hay nada. Él estaba tan decepcionado que no quiso escribir más sobre Cuba. Inclusive de La Habana le pidieron artículos y él simplemente los rechazó. No quería seguir escribiendo sobre Cuba. Una cosa comprensible, porque él le puso tanta fe, tanto entusiasmo, él lo habla, que lo que están en las cartas del Pidio es su alma, es su pensamiento, y sentir que lo desprecian, vaya, fue hundirlo completamente, ahogarlo. Y el padre Walter escribe conclusiones y aclaraciones sobre distintos datos sobre la vida de Félix Varela. Por ejemplo, antiguamente se creía que las hermanas de Félix Varela eran más chiquitas que él, y es al revés. El padre de Félix Varela tuvo una relación extramatrimonial con una señora y tuvo 3 hijos.
Después se casó con la madre de Félix Varela y tuvo otros 3 hijos, pero bueno, murieron los otros, se quedó Félix solamente. Y así se van sacando detalles y él entonces analiza otros escritos de otros historiadores y dice que no fue así, porque él tiene el documento, él halló el documento. O sea, la investigación que ha hecho ha sido fantástica. A mí me gusta llegar al pueblo, y el padre Varela habla como pueblo. El padre Varela habla con una claridad tremenda, le dice estúpido a que se lo tenga que decir, bruto a que se lo tenga que decir, puercos. Dice que no hay que echar margaritas a los puercos, le está diciendo puercos a los... Por eso esa es la sugerencia, yo lo hablaré con Müller, bueno, porque me parece que escanear eso y publicar con el acuerdo de los autores, obviamente. Fíjate, otra cosa, fíjate, tú ves el libro como está deshecho, está tan mal encuadernado, que cuando yo fui a sacar una fotocopia se zafaron todas las hojas. Pero ¿sabes qué? Para escanearlo tenemos que deshacerlo de todas maneras, así que no cuesta nada. Así que eso es una idea, se lo hablamos. Pero yo tengo que pedirle permiso también al sacerdote. Claro, obviamente, pero creo que vale la pena, porque si no se pierde, comprende que pena. Lo segundo Eso no es que se lo... con esto del desprecio que él siente. O sea, ¿ese es un desprecio por el fracaso económico o es que a él le están escribiendo y le están diciendo que esto no vale nada? No. El hecho es que las obras no se vendían. Sí, Él económico, interpreta, hay una carta donde él dice que si los discípulos de él y los amigos de él que tenía en Cuba, cada uno hubiera comprado un libro, hubiera tenido más éxito de lo que él estaba viendo. O sea, él está inclusive despreciado por sus amigos. por sus propios amigos. Sí. Que cosa que es incierta, porque hay que acordarse que cuando él estuvo enfermo y Casal lo fue a ver a San Agustín y se lo encontró grave, dice era un esqueleto, y regresó a La Habana, hicieron una colecta para dársela a él. Cuando llega a San Agustín, se encuentra que ya él había muerto hacía una semana, y entonces el dinero eso lo emplearon en hacer la necrópolis, la tumba de él, la capilla de su tumba. O sea que los alumnos de él no lo despreciaban. Él vivía en Nueva York y los alumnos pasaban por allí a saludarlo. Todos los alumnos de él que visitaban Nueva York iban a visitar a Félix Varela. En San Agustín lo fueron a visitar también. O sea, yo no entiendo la posición de Félix Varela en ese sentido, honestamente. Yo no entiendo por qué él se siente tan despreciado cuando, por otro lado, tiene muestras de cariño y de amistad. No, el análisis que se hace del título es que lo sacó del griego porque está dirigido a los que tienen esperanza, a los que esperan por la libertad de la patria, por poderla gobernar libre. O sea, ese es lo que... Yo me imaginé todo porque digo, el que pide tiene esperanza porque está pidiendo. Sí, pero no... Él pidió y está jugando él con las palabras. Él pidió, yo contesto. Habría que preguntarle a Félix Varela y ya es muy tarde. Gracias, muchas gracias por la exposición. No, por favor. ¿Hay alguna información de las cartas al Pidio? Esas cartas él las escribía en Nueva York, sí, y las enviaba a Cuba. No, él escribió un libro. Dentro de ese libro hizo 6 cartas y lo llamó 6 capítulos. Hizo 6 cartas, le llamó 6 cartas. Sí, a los capítulos le llamaba cartas. Y entonces mandó el libro completo. O sea, las 6 cartas. No es que fuera mandándolas una por una. Él las mandó todas juntas. Yo me pregunto, porque todo lo que hemos leído, y no, yo estoy casi seguro que la mayoría de los sacerdotes de esa época que había en Cuba eran españoles, y la mayoría de los españoles no querían la libertad de Cuba. Por supuesto, Entonces, por eso la frustración de Varela por eso, porque cuando tú lees toda la historia, había muchos cubanos que no querían la libertad de Cuba, por ejemplo, porque tenían esclavos. Pero había cantidad de españoles que no querían y estaban contrarios a la libertad de Cuba. Así que me imagino que Varela, que sufrió tanto cuando fue a las Cortes en el 23, que tuvo que salir huyendo de España hasta llegar a Nueva York, después llegó a Nueva York y también tuvo problemas con los irlandeses.
No, por envidia. No, con los irlandeses al contrario, a los irlandeses él los protegía. Los irlandeses cuando llegan a Nueva York es la última inmigración. Pero él no tuvo un obispo irlandés que no fue muy amigo de él, que no lo ayudó mucho. No, que yo sepa, Eso no. es típico. Él se llevó muy Yo bien conozco a los irlandeses. Sí, pero no, él se llevó muy bien. No, yo no me refiero a los irlandeses, me refiero No, estoy hablando Al clero irlandés. No terminé la exposición. Él se llevó muy bien con todos sus compañeros sacerdotes en Nueva York. Date cuenta que él llega a Nueva York, en Nueva York habían 2 o 3 iglesias nada más. Habían, qué sé yo, no quiero decir números, pero 10 sacerdotes, 12 sacerdotes católicos. Y él se pone a trabajar con sus amistades, compró 2 iglesias. O sea, el hombre se movió y la gente apreciaba eso, porque no dejan de ser sacerdotes católicos y tienen un compañero cuando no hay discriminación contra los latinos. En aquella época no se hablaba no había ni siquiera esa mentalidad. O sea, los que eran despreciados por la sociedad de Nueva York eran los irlandeses y él los protegió. Los irlandeses tenían muchos defectos, no tenían educación en su gran mayoría, eran campesinos que llegaban, tenían vicios. O sea, de abandonar a las mujeres, de tener relaciones con, qué sé yo, la bebida era un problema para los irlandeses. Él creó la primera, que se puede decir, fundó los Alcohólicos Anónimos, el Temperance Society le llamaba. O sea, él fue un hombre que trabajó por esa gente. Puso una creche infantil para que las mujeres pudieran trabajar. Creó una escuela de costura para que las mujeres pudieran hacerle la ropa a los niños. O sea, la cantidad de obras que el padre Varela hizo, la creche que él fundó inicialmente, hoy en día es un hospital. No, yo no sé si vaya, el edificio ese ya no existe. No, es que no me interpretaste bien. Yo me refería nada más que creo que él tuvo. Yo no me acuerdo, no te puedo decir con que era irlandés, no lo apoyó. Yo creo que no, yo creo que él tuvo apoyo de sus compañeros allí. Ahora, no te puedo asegurar, es lo que yo creo, a lo mejor puedo estar equivocado, pero él se llevó muy bien. Lo que a él lo pasaron por arriba, porque lo querían probablemente, y tampoco esto es cierto, o sea, probado, que hubiese sido obispo de Nueva York. Pero el cónsul de España en Nueva York le escribió a Roma, escribió a España, diciendo que él, acuérdate que él era español primero, o sea, Cuba no existía como república, por lo tanto él era ciudadano español, y él decía que es un mal español y peor sacerdote. Fue lo que escribió a Roma. Y entonces eso se calcula que no, por eso no fue que no lo hicieron obispo, pero lo hicieron el teólogo presente en 2 concilios en Baltimore, lo mandaron a él de Nueva York, o sea que lo tenían en estima, sabían que tenían una personalidad de valor entre las manos, el obispo. Lo nombraron, no me acuerdo cuál es la posición, dentro de la iglesia, como el sacerdote. Era nuncio. No, eso es de Roma. No, tiene otro nombre, no me acuerdo ahora. Bueno, que viene a ser el representante de los sacerdotes ante el obispo. Es la posición que él tuvo. Y se la mantuvieron, inclusive después que él salió de Nueva York a San Agustín, donde murió, le mantuvieron el título todo el tiempo. O sea, él siempre fue apreciado. Decano, creo que le dicen decano, no le dicen decano. No, decano es la persona de mayor. No le dicen cano. Germán, entonces los sentimientos esos que tiene él de amargura era basado en que no le compraban el libro. Él no le interesaba el dinero, aparte de que él debía dinero por la impresión de los libros. Y lo dice bien claro, estoy necesitado, como usted no tiene idea. Eso lo pone él en la carta que le escribe a José de la Luz y Caballero. Pero yo no creo que esa sea la preocupación de él. No el dinero que le producía el libro, sino el favor que mostraba la gente al comprar el libro. ¿Me entiendes? ¿Me explico? O sea, no le... Si tú... Mira, hay una frase entre los cubanos, que es triste es dar una fiesta y que no venga nadie.
Eso me pasó a mí una vez. Bueno, Horrible. entonces qué triste es Antes de- publicar un libro y que no se venda. Entonces tú no estás... ¿Tú crees que ni lo leen? Que Tú, ni siquiera lo leen. no, que tú no estás mirando el dinero que vas a ganar. O sea, no te lamentas, sino simplemente porque, concho, hice todo el trabajo por gusto. Aquí no estoy haciendo nada. Yo me pregunto, ¡Wow! ¡Qué amargura tenía! Tenía un estado depresivo bárbaro. Es lo que yo creo. Yo creo que él estaba ya yo rayando. lo que estoy tratando de ver si hay alguna idea de por qué era la depresión. ¿Te das cuenta? Sí. Porque Bueno, no, su porque obra fue despreciada. si él está diciendo que puso su alma en esto, oye, si yo pongo mi alma en esto y te lo regalo y tú coges y lo tiras a un lado, Exacto, o sea, era era la interpretación que él daba. Bueno, pero ese hecho de que él tenía esa depresión, ¿eso va en contra de él en cuanto a hacerlo santo? La cuestión de depresión la puse yo, no la puso, no aparece en ningún lado. Yo soy, él hablaba muy claro, él era muy franco en todo sentido. En el año 51, creo, 1851, un periodista de apellido Guridi o Gudiri, lo entrevistó. Y entonces él le dijo, Varela le dijo, que lo dejaba, ni siquiera fue ni en San Agustín, en Nueva York, fue en Savannah, Georgia, creo que fue donde lo encontró. Y Varela le dijo que sí, que estaba bien, que él hablaba con él, pero que le pedía por favor que no publicara eso hasta después de su muerte. Y entonces el individuo, después de la muerte de Varela, publicó eso. Y él le preguntó por qué él no escribió el tercer tomo, por qué no siguió con el plan que él tenía. Y Varela le dijo que y por qué él creía que había fracasado sus cartas a Cuba, a Elpidio en La Habana. Él le dijo que él creía que probablemente porque él criticaba el que en los Estados Unidos no había libertad religiosa. O sea, esto es un país de libertades y aunque digan lo que digan, la religión protestante es la más poderosa y opaca o aplasta a los católicos, y eso es verdad. Y parece que él estimó que los alumnos de él serían tan proamericanistas, me imagino yo, no sé, que eso no les gustó. Y se lo dice así a Guridi, y Guridi lo publicó después de la muerte de Varela. Queda también ese dato, ¿no?, de que él piensa que esa fue otra de las razones. El padre Varela escribió la carta del Elpidio cuando ya estaba en San Agustín. No, la escribió en Nueva York. Escribió el primer tomo en 1835, el segundo tomo en 1838. En Nueva York. La impiedad en 35, la superstición en el 38, en Nueva York. No escribió en San Agustín. No, en Nueva York fuera San Agustín ya no escribe ya. En San Agustín no Ya escribe. le está en decadencia. Él iba a San Agustín en los inviernos, Ok, porque tenía Eso es todo. padecimiento. De los pulmones. ok, gracias. Él de niño vio San Agustín porque el abuelo era el jefe del Dale fuerte. chance que no está acá. Claro. Cuando él se empezó a sentir mal, a enfermar, él achacaba los males de probablemente asma tendría o algo de eso. Se iba para San Agustín por el clima. Y entonces ya cuando en 1850-51 se empieza a sentir mal, él cree ya que está para morirse, entonces se retira a San Agustín. Y en San Agustín lo recibe el obispo de allí, que era Aubril, que era francés. El obispo en Nueva York también no era, ahora que me acuerdo, no era irlandés, era francés también. El que nombraron Cuando llegó él a Nueva York. cuando él estaba en Nueva York. Él está en Nueva York en los años 1820 y pico, 30 y pico. En Boston quemaron un convento de monjas, colegio de niñas en Boston. En Filadelfia, 4 iglesias. Y entonces Félix Varela dice, a esa escuela iban inclusive hijas de protestantes, porque tenía fama de ser una buena escuela. O sea, el que no era fanático mandaba a sus hijos. Las monjas tenían la delicadeza de no dar religión durante las clases. O sea, ellas tal vez dieran catecismo a los que vinieran después, o los sábados, como los domingos.
¿cómo se llama esto? La educación religiosa, pero lo que era el currículum de la escuela no incluía religión y eran monjas y se lo quemaron. Entonces Félix Varela vivió eso. No, todavía vivimos eso todavía. Los republicanos han prometido cambiar esa ley, pero no lo han hecho tampoco. Él se hizo famoso en Nueva York, increíble, pero yo no concibo que un hombre pueda aprender inglés tan rápidamente al punto de poder escribir en la forma que él escribía en varios... escribió por primera vez ¿cómo se llama esto? En español, en una publicación religiosa. Fue la primera publicación religiosa en español que se hizo en los Estados Unidos. Escribió para 2 o 3... ¿cómo se llama esto? Periódicos católicos también en los Estados Unidos, debatía con los protestantes. Él nombra a uno que se llama Brownlee, que parece que tenía una posición importante, que debatió con él un montón de veces. Tenía otro que se le aparecían en su oficina para decirle, bueno, usted dice que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación, ¿cómo usted prueba eso? Y entonces él simplemente discutía con él. Él le decía, y fuera de tu iglesia hay salvación. No hay salvación. Bueno, pues entonces tú estás usando el mismo artículo que yo, ¿cuál es el problema? Jenner y Santos Suárez regresaron a Cuba. Sí. Entonces el único que no regresó fue Varela. Varela es el único. José Antonio Saco regresó a Cuba. Estaba exiliado también y cuando hubo una... Yo me refiero a los que fueron a las cortes. Sí, sí, regresaron. Ellos dos regresaron cuando hubo una amnistía. Que ahí fue cuando las hermanas le escriben y le dicen que aproveche la amnistía que hay, que regrese. Y él dijo que la causa por la que él salió todavía permanece y que él no iba a regresar. Mira, hablando sobre lo que dijo él de la... Él le daba tiempo a todo el mundo a poder conversar y discutir. Y no es el hecho de que él le daba tiempo, es que lo iban a buscar, que es increíble. Esa es la parte que a mí me maravilla, que vayan a buscarlo para preguntarle cosas, invitarlo a hablar en una iglesia. Lo invita, creo que fue el mismo Brownlee el que lo invita a hablar en una iglesia y lo presenta como el señor Varela que viene a hablarnos de su posición en cuanto a la salvación, una cosa así. Y entonces él dijo, bueno, yo soy un sacerdote católico. O sea, como diciendo, no me diga señor, yo soy sacerdote católico. Y lo dice públicamente ante la audiencia. Y dice... en otro lugar le hicieron una presentación que era como si fuera burlándose de él en la presentación que le hace. Y entonces él empieza a exponer su criterio, sus objetos. Y la gente aplaudía cuando lo estaban criticando y diciendo que lo que sea, que se estaban burlando de él. La gente aplaudía al que estaba diciendo eso. Y entonces empezó a hablar de él y dice, se hizo silencio y todo el mundo mostró mucho respeto. O sea, él se ganaba el respeto del público en la forma que se dirigía. Y dice, nunca, en una discusión, nunca insultar, siempre hablar con respeto con las personas. O sea, él estaba consciente de cómo él tenía que transmitir sus mensajes. Y lo logró allí en Nueva York, él lo logró ayuda de muchísima gente. Él salió de Cuba por ser exiliado. Él salió de Cuba en 1821. El obispo Espada y Landa le pide que por favor se postule para ser diputado a la corte en España por Cuba. En España se acababa de restablecer la Constitución de 1812, la PEPA, que por cierto hoy es 19 de marzo. Felicidades a los José, y hoy en Europa es el Día de los Padres también, en muchos lugares. Bueno, entonces él no le queda más remedio que por obediencia obedecer al obispo Espada, y sale electo. Y entonces va a España. Hubo otro proceso porque se anuló la elección, entonces él iba a regresar y José Antonio Saco le dijo, no regreses si tú te van a reelegir de todas maneras. Y entonces él no regresó a Cuba, se quedó en España y en efecto salió electo diputado a las Cortes. Pero los papeles que lo acreditaban a él como diputado no llegaban y las Cortes ya habían empezado. Entonces tuvo que esperar un año sin ser miembro de las Cortes, para poder participar en las Cortes. Cuando él ya le toca participar en las Cortes, entonces viene Fernando VII, se hace aliado con el ejército francés, entran los 100.000 hijos de San Luis en España,
se tienen que mudar de Madrid a Sevilla. Las tropas francesas siguen avanzando, llegan a Sevilla, se tienen que ir a Córdoba, las tropas siguen avanzando, y entonces de Córdoba ya era... él había declarado, había firmado junto con los demás, un grupo grande de diputados, que había que sacar al rey. Y el rey entonces condenó a muerte a todos los que firmaron ese documento. Ya cuando llegan las tropas a Córdoba y ya está acorralado los miembros de la corte, y él condenado a muerte junto con otro grupo más, se escapan para Gibraltar, y en Gibraltar cogen un barco que los lleva a Nueva York. Él no era sacerdote todavía. Era sacerdote, él entró en el seminario. Mira, este es un detalle que aclara Walter. Él entra en el seminario con 10 años, 12 años por ahí, pero no necesariamente era para ser sacerdote. Los seminarios en aquella época, el seminario de San Ambrosio y San Carlos y San Ambrosio, admitía a todo el mundo. No tenía que ser porque ibas a ser sacerdote. Entrabas en el seminario, estudiabas el currículum del seminario, te graduabas y te ibas. O te quedabas y seguías los estudios de sacerdocio. Él se quedó. Entonces no se sabe exactamente. La frase esa famosa, yo prefiero ser soldado de Cristo, no hay prueba ninguna de eso. Eso es una frase que ha flotado en el ambiente católico por muchos años, pero no hay prueba ninguna de eso, no está escrito en ningún lugar, no hay testigos de eso. De todo lo que ha escrito el padre Félix Varela, ¿cuál lugar tú le darías a las cartas de Espíritu? Yo en primer lugar, aunque sea todo lo pesado que es, todo lo repetitivo que es muchas cosas, yo creo que vaya, hay que releer algunas frases para captarlas. El otro escrito que él hizo fue, o sea, referente a Cuba, fue El Habanero. Y el habanero lo escribió en una forma muy popular. Yo lo dije la otra vez que hablé del padre Félix Varela, que él era un cubanazo. Se expresaba como cubanazo. Y uno de los autores aquí dice que era un individuo que utilizaba mucha fraseología criolla. Bueno, para mí una fraseología criolla es un cubanazo. Y el habanero es más informativo, diría yo. Las cartas del Elpidio son formativas. Una cosa es informar y otra cosa es formar. Y él lo que le interesaba era formar a la juventud cubana para cuando Cuba fuera libre tuvieran criterios cristianos que los guiaran en sus vidas como gobernantes. Eso era todo lo que él pretendió con las cartas del Elpidio. Y vaya, repito, que él mismo lo dice, ahí puse mi alma. Concho, que tú pongas tu alma en una cosa y que tú veas que no le prestan atención. ¿Qué clase de pareja hubiera sido Martí y Varela? A Varela en Nueva York. Bueno, fíjate, Martí fue a visitar la tumba de Varela. Cuando nació cuando murió. ¿Dónde está la tumba de Varela? Estaba. Bueno, está la capilla, los restos de él están en la Universidad de La Habana, en una urna en el aula magna de la Universidad de La Habana, que lo llevaron para allá en 1911, en el aula magna. En 1911 llevaron los restos de él a la universidad. Cuando él murió, los cubanos desde Cuba le pidieron al obispo de San Agustín que mandara los restos a Cuba. Porque murió en San Agustín. Murió en San Agustín. Y el obispo le dijo que él no se atrevía a sacar los restos de Félix Varela de San Agustín porque el pueblo lo consideraba de ellos y lo consideraba un santo, que él no podía hacer eso. El pueblo de San Agustín. El pueblo de San Agustín lo consideraba un santo. Nosotros fuimos en una excursión, ¿te acuerdas? Sí, ¿no? De la Peña. Él los últimos años los vivió allí en San Agustín y frente a la iglesia de San Agustín, a la catedral de San Agustín, hay un parque. Dicen que él se iba para el parque, él tocaba el violín. Y entonces se ponía a tocar el violín allí y se rodeaba de niños. Vaya, lo querían mucho. Estando él recién fallecido, una señora protestante fue con sus 2 hijas para que le dieran, aunque sea un pedacito del pelo de Félix Varela como reliquia, no, porque ella no creía en eso, como recuerdo de Varela. Wow. Amén.
Te veo dudando con la palabra reliquia o recuerdo. No, reliquia se usa la palabra reliquia cuando es un santo y es algo que él tocó, que fue de él, qué sé yo. Pero cuando lo interpretan como santo, pero la señora está siendo protestante, ella no creía en eso, entonces lo que quería era un recuerdo de Padre Varela. ¿Recuerdas aquella canción que... Bueno, señores, ha sido muy fructífera esta reunión, de verdad. Se ha tratado sobre el tema nada más, no se ha el orgullo, hablado, como se dice en Venezuela, paja, o sea, en cubano porquería, sino ha sido muy concreta y muy precisa. Y si Dios quiere, nos vemos el mes que viene. Y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Grandes maravillas ha hecho en mí. Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios. Él es poderoso.